Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a hacer un globo de helio. Ya que yo estaba trabajando haciendo globos estos días y ya llevo como 20 globos, así que dije, ¿por qué mejor no hacer un tutorial? Porque me aprendí el proceso casi de memoria, así que decidí hacer el tutorial y vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es borrar el cubo, ya que no lo vamos a ocupar, y voy a agregar una imagen de referencia. Shift A y buscamos Image. Aquí me está costando encontrarlo. Y luego Reference. Y voy a buscar mi imagen, que es la textura que yo creé en PNG. Lo estoy buscando en la otra pantalla. Y acá tenemos la textura. Esta la voy a usar ahora de base para calcar el dibujo y hacer el modelado encima. Voy a activar los tres opciones del gizmo para poder tenerlas todas en el viewport. Y voy a acomodar la imagen. Voy a agregar un plane y lo voy a girar en 90 grados. Aquí estoy activando los shortcuts para que se vean acá, así que no tienen que hacer nada. Voy a ir a la visión transparente con Z y hacia abajo. Y aquí voy a empezar a editar este plano. Voy a ir agregando loops, lo escalo para seguir la forma. La idea es seguir la forma o el contorno de este personaje. Solo vamos a hacer la parte de adentro, ya que las orejas las vamos a hacer por separado. Voy a borrar la mitad, ya que le voy a hacer un mirror. Así que selecciono las caras, suprimir y luego faces. Y ahora voy a agregar el mirror. Y en este caso yo estoy en el eje Y, así que ahí ustedes tienen que ver en qué eje se les hace el mirror, si en el X o en el Y. Y no se olviden de activar el clipping, que es para que se pegue acá al medio. Y ahora voy a seguir editando esta forma y de este edge voy a sacar un extrude hacia arriba. Con la letra E hacen un extrude. Voy a subir este punto o vertex. Y acá control R para ir agregando nuevos loops. Y ahora voy a agregar loops horizontales para seguir la forma de abajo. Aquí voy a volver atrás porque decido agregar dos loops. Entonces quería correr un poco el otro y se me hizo más fácil borrarlo y hacerlo de nuevo. Así que ahora control R y agrego el segundo loop. Si se fijan, ya tenemos casi lista la forma o el contorno de toda esta textura. Ahora voy a modo objeto. Salgo de la transparencia. Y voy a agregar un round cube. Que si no les aparece tienen que ir acá a preferencias, en add-ons y buscan extra objects. Y solo tienen que activarlo. Entonces ahora en Shift A van a aparecer acá el round cube. Y eso lo pueden configurar acá en estos parámetros. Yo lo cambio a quad sphere y así tenemos una esfera con quads, pero perfectamente redonda. Y voy a ajustar la esfera a las formas de la oreja. Ahora estoy en el modo transparente. Voy a hacer un mirror. Yo tengo el mirror agregado en mis Quick Favorites, por eso apareció ahí. Y aplico las transformaciones y así se hace el mirror. Voy a eliminar la textura, ya que ya hicimos lo que queríamos con esta textura, que era copiar la base. Voy a ir a la pestaña de V Editing, selecciono los Vs. Primero voy a aplicar el mirror, control A encima del modificador. Luego van al modo de Face
de Edit y seleccionan UV y luego Unwrap. Y así se hace el UV automáticamente. Ahora lo voy a acomodar porque a veces no sale perfecto. Y tampoco necesito que quede perfecto porque después yo lo voy a acomodar a mano. Y ahora vamos a abrir nuestra textura, pero como ya la habíamos agregado, la van a tener acá en la pestañita que está acá en esta lista. Como ya la habíamos agregado en el viewport, nuestra textura como que quedó guardada. Si no la agregaron, simplemente en Open hablen la textura. Y ahora voy a acomodar estos UVs dentro de esta forma como de gota del personaje. Y acá pueden usar herramientas de escalar, de girar. Incluso abajo tienen una manito que puede ser para acomodar a mano los puntos o caras. Ahora lo que tenemos que hacer es agregarle un material y agregar esta textura, porque en el fondo no la tenemos puesta en este personaje. Entonces voy a crear un nuevo material, voy a cambiar el nombre y vamos a sacar una pestaña acá en la esquina y lo vamos a cambiar a Shader Editor. Y ahora voy a traer esta textura. Vamos a apretar Shift A, buscar, search y luego es más fácil escribirlo IMG y IMA y aparece este nodo que es Image Texture. Ahora vamos a buscar la textura, que es la misma que está al lado izquierdo, y la vamos a conectar al Base Color. Entonces ahora podemos ver nuestra textura dentro del viewport, ya que está dentro del material. Y está perfectamente mapeada porque al lado izquierdo hicimos los UVs. Así que yo ahora voy a hacer un extrude. Ahora no queda totalmente perfecto, así que luego lo vamos a agregar, o sea, a arreglar haciendo un nuevo Unwrap. Primero estoy probando si puedo suavizar o ver cómo corregir. Pero después finalmente decido más adelante volver a hacer... Aquí trato de achicar un poco el UV para ver si me toma los bordes. Pero luego finalmente, como les decía, vuelvo a hacer un Unwrap con este borde, porque esta es la forma que yo quiero. Ahora voy a ir a la parte de atrás del objeto y voy a borrar estas caras, ya que al hacer el extrude quedaron estas caras, pero yo no las necesito ya que vamos a hacer mirror, entonces esto quedaría al medio. Entonces tenemos que borrar estas cosas para que no hayan errores. Voy a ocultar las orejas porque creo que quedó una cara acá, así que la voy a borrar. Y ahora voy a aplicar el modificador de mirror. Y lo tienen que aplicar, depende de su eje, en este caso sería el X. Si se les intersecta, simplemente entran a modo edición y lo mueven y ahí se va a conectar. Y apliquen clipping y mueven el edge del medio para juntarlo. Acá lo que quiero hacer es como inflarlo, toda la parte de al medio, para que quede redondito. Con la herramienta de suavizar no me resultó, así que lo voy a hacer con el de selección suave, que lo activé arriba, Proportional Editing, y lo empiezo a agrandar. Acá arriba está eso que les dije. Y voy probando lo que mejor quede. Finalmente dejo este mismo icono. Y ahora le aplico un modificador de Subdivision, clic derecho, Shade Smooth, para suavizar todas las caras. Y ahora ocurre eso que les dije de los UVs, como que se están estirando. Así que luego los vamos a corregir. Ahora estoy corrigiendo un poco la geometría. Selecciono todas las caras. Y acá en el lado izquierdo donde tenemos los UVs, empiezo a mover. Y como pueden ver, el extrude que hicimos hacia atrás quedó debajo. Por eso estamos teniendo problemas
y hacerlo a mano sería muy engorroso de mover, así que es mejor seleccionar todo. Vamos a V y Unwrap y lo volvemos a abrir. Y ahora vamos a acomodarlo. Y simplemente con esta herramienta que es como una manito empiezo a mover los puntos, tratar de que todo quede dentro de la imagen para que no nos queden unos bordes negros. Ahora, como pueden ver, como que los ojos quedaron demasiado grandes. Entonces si yo expando esto, empieza a rellenar de negro porque se sale de la textura. Esto también lo podrían corregir con una textura que no, en vez de que sea transparente el fondo, quizás continuar el dibujo, el rosado por ejemplo, que continúe del gorro, y el verde, por ejemplo, poner todo de fondo de verde. Pero después más adelante igual le enseño a corregir este error de que no se les vean estos hoyos negros que aparecen ahí. Lo vamos a ver en las orejas. En este caso lo que decido hacer después es corregir la textura y achicar un poco los ojos, todo más en el centro, para que no... Como esta forma es como redonda, como gordita, obviamente se estiran los ojos. Y ahora voy a las orejas y voy a borrar una parte de las caras, ya que le voy a aplicar mirror. Y decido aplicarlo también en X y en Y, para que nos copie al lado izquierdo y hacia atrás. Y ahora también hacemos lo mismo, selecciono todo, V Unwrap. Y ahora esta forma la tenemos que acomodar en la oreja. Y aquí vamos moviendo con G, con S para escalar, igual los mismos parámetros que en Blender. Ahora le voy a dar el mismo material que hicimos en la cara. Pero en el fondo el V nos está diciendo qué parte va a proyectar de esta textura en el objeto. Como lo estamos poniendo en la oreja. Ahora se nos ve que es al revés en la oreja, así que luego la vamos a dar vuelta y listo. Así que voy acá a esta esfera y la voy a rotar 90, o la pasé a rotar al revés, así que ahí ustedes la rotan en el ángulo que corresponda. Yo voy a empezar a expandir un poco estos V's porque quiero que esta parte central quede un poquito más pequeña. Y simplemente, como pueden ver, moviendo esto a la derecha se va viendo que se va achicando un poco. Aquí lo que hago es tratar de ver si puedo tirar un poco hacia adentro los ojos, pero ya esto se empieza a deformar mucho y no es la idea distorsionar tanto la textura. Entonces ahí finalmente, bueno, si a ustedes les resulta y no se les deforma y lo hacen con cuidado, está bien, pero yo preferí que quedara totalmente perfecto, así que decido ir a la textura original en Illustrator y ahí es donde la voy a arreglar de ahí. Ahora estoy corrigiendo estos puntitos que estaban un poco afuera. Y ahora voy a ir a la textura que tengo en Illustrator. Y simplemente voy a achicar toda la parte del medio, que serían todos los ojos, la boca y los cachetes. En el fondo tienen que considerar que lo que está al medio, en su textura, se va como a inflar hacia los lados. Entonces considerar eso y hacerlo un poquito más chico para que quede del tamaño real que ustedes quieren después en 3D. Así que aquí voy a exportar la textura de nuevo en PNG. Y voy a ir acá a la textura, en el material. Y la voy a buscar la nueva.
Y ahora, como pueden ver, se ve mucho mejor y centrado los ojos y no se ven como pegados al borde de la cara. Aquí voy a ir empezando a ver en la parte de la izquierda, dejar una ventana ya con la textura puesta todo el tiempo. Tiré las orejas un poco para atrás para que no se deformara la forma del principal del personaje, de la cabeza. Voy a aplicar el mirror con control A encima del modificador. Primero estaba revisando que estuviera todo ok antes de aplicarlo. Primero voy a borrar este modificador, ya que vamos a agregar uno de Multi Resolution. Voy a agregar un loop acá, ya que había una cosa medio extraña. Y ahora voy a agregar el modificador de Multi Resolution y aprietan Subdivide para subdividirlo unas 4 o 5 veces. Voy a activar la simetría. En este caso es en I. Y con este pincel, que es el segundo, voy a empezar a dibujar con control presionado para que se haga hacia afuera esta forma que sería como la juntura de los globos. A veces el Blender se hace al revés, si quieren para afuera, para adentro, dependiendo. No sé cuándo funciona de que sea hacia afuera, hacia adentro, pero a veces me invierte los pinceles, así que ahí ustedes tienen que ver si tiene que ser pintando simplemente, o sea, dibujando, o simplemente apretando control. Y ahora uso el mismo pincel, pero hacia adentro. Así vamos a hacer estas como cortes, que sería como la presión que ocurre al tener estos globos de helio. Y empiezo a hacerlo por todas partes del globo. Y también en esta parte, ya que se supone que aquí las orejas van a ir pegadas, entonces aquí obviamente ocurren muchas más arrugas que en las otras partes. Aquí con este otro pincel empiezo a hacer pequeños detallitos que también, si buscan referentes de globos, van a ver que tienen estas como pequeñas arrugas, que es de la tensión que ocurre al estirarse el globo con presión y aire, o helio en este caso. Obviamente está de más decir que no usen simetría, porque esto se supone que es algo natural que ocurre al inflarse con helio, entonces no puede ser simétrico. Ahora voy a seleccionar este loop, Shift D y luego P, así dupliqué este loop y lo saqué en otro objeto. Esto lo voy a convertir con clic derecho, Convert to a Curve. Y ahora vamos a ir a Extrude. Si a veces no les resulta esto y les sale para el otro lado, tienen que aplicar las transformaciones. Y así hacemos este bordecito que es como los vuelitos del globo. Y ahora lo voy a convertir a Mesh. Voy a aplicarle un modificador de Subdivision. Y en modo Sculpt, con el pincel de Grab, empiezo a mover esto y hacerlo como más desordenado. La idea es que sea bastante irregular y nada de perfecto.
Voy a ocultar esta parte de las orejas para que no se nos intersecte. Aquí estoy viendo de aplicar el mirror primero en I y no los dos, ya que no quiero que después queden simétricos. Ahora lo que voy a hacer primero es hacer la iluminación para ir viendo cómo nos está quedando. Así que agrego un fondo. Voy a la cámara, aprieto 0 en el viewport de la izquierda. Aquí voy a configurar la resolución. Y acá en View, Camera to View, podemos girar la cámara de nuestro render. 0 de nuevo para entrar en modo render. Y ahora empiezo a ajustar cuál va a ser la toma de mi render. Saco el Camera to View, entonces ahora puedo mover esto sin que se nos gire la cámara. Aprieto la pestaña de render y ahora voy a ir a Shift A y voy a agregar unas luces, pero primero voy a sacar el nodo de Shader Editor para agregar un HDRI. Vamos a World. En Background voy a apretar Control T, pero para que puedan hacer eso tienen que activar el add-on Node Wrangler que viene en Blender. Entonces ahora yo puedo apretar Control T y nos van a aparecer todas las coordenadas y la imagen que queremos abrir. Los nodos en realidad para poder hacer esto. Y ahora voy a buscar el HDRI que voy a usar. Ustedes pueden encontrar hartos en HDRI Heaven. Tengo un tutorial especial de iluminación, así que no estoy entrando en detalle en todas estas cosas del programa. Y ahora voy a rotar el eje que quiero para girar el HDRI y ver desde dónde quiero que llegue mi iluminación. Y voy a bajar la cantidad ya que quiero iluminar con luces también. Y ahora Shift A y voy a agregar luces en Light, luces de Area Light. Y acá le voy a subir la intensidad. Las voy a duplicar. Y empiezo a acomodarla según lo que yo estoy buscando de la iluminación. En este caso, van a ver que tenemos que subir después mucho el nivel de las luces, ya que con el material metallic como que necesita que tenga mucha iluminación para que brille. Ahora subí los niveles de sampling del viewport y del render para no tener tanto ruido. Y ahora voy a cambiar al material y le vamos a subir al metallic. Lo pueden subir al máximo si quieren igual. Y para que se vea metálico tenemos que bajar el roughness, que nos hace como que sea más opaco. Entonces al bajarlo se ve mucho más brillante y metálico. Entonces ahora puedo empezar a ver realmente cómo están funcionando las luces respecto a este material. Así que le subo harto la intensidad y como pueden ver, incluso al subirlo ni se nota que realmente hubiese subido. En una escena normal, subirlo así, quizás hasta te quemaría la escena. Y aquí voy a crear otro material, metálico igual, para el borde. Bajamos el roughness y voy a buscar el color verde parecido al de mi personaje. Le apliqué un modificador de Subdivision y luego clic derecho Shade Smooth. Agrego un segundo material y este va a ser rosado, pero para asignarlo donde yo quiero tenemos que seleccionar las faces que queremos que sean rosadas. Voy a ir al modo de Shading para ver dónde termina esto rosado. Y selecciono todas las caras que quiero en rosado y le doy a Assign. Y así tenemos dos materiales en un mismo objeto.
Ahora voy a ir a las orejas y a tratar de eliminar esta parte negra que les decía. Si ven, si lo achico desaparece. Si lo agrando queda ahí ese borde negro, ya que nos estamos saliendo del UV de la textura. Yo ahora les voy a enseñar a solucionar este error si en caso que quisieran poner una textura más pequeña como un estampado solamente en el globo. Eso igual se puede hacer teniendo un color de base y poner una textura en solo una parte. Entonces vamos a agregar un mix shader, RGB, perdón. Y el alfa lo vamos a conectar en el factor. Y voy a sacar el color y lo voy a llevar al color 2. Y ahora voy a cambiar el color por el verde de la textura. Con el cuentagotas seleccionan el verde. Yo pongo los dos del mismo verde, pero es enredado porque el de abajo no es el color que va a ir realmente, y aún así que cambian, lo conectan en el de abajo. Y el color de arriba es el que manda cuál va a ir de abajo. Ahora pueden ver que este negro no está ocurriendo ya que pusimos verde de fondo. Entonces todo el globo se va a rellenar de verde de fondo en las partes que nuestro UV se salgan. Acá les voy a mostrar que si cambio el de arriba es realmente el color que está ocurriendo, a pesar de que tengamos conectado el color al color de abajo. Y de hecho si conectamos este arriba, vemos que ocurre algo inverso a lo que queremos. Así que es en el de abajo y el color es el de arriba. Y ya vamos viendo cómo empieza a tomar forma este globo, con todos los detallitos que hemos hecho, que no son tan complicados, y ya empieza a verse muy bonito con el material. Aquí voy a agregar un poco más de detallitos porque siento que le faltó un poco. Y sigo agregando detalles donde creo que faltan o donde es necesario. Al no ver mi textura no me doy cuenta de que estoy agregando detalles, pero que va a arruinar un poco la textura o va a tapar la parte principal que serían los ojos después, y yo no quiero hacer eso, así que vuelvo atrás. Y al final decido no tratar de tapar los ojos para que no quede como... queda extraño, entonces ahí ustedes tienen que ir viendo dónde van a poner estas arrugas. Ahora decido aplicar el modificador solamente para la parte de atrás de Mirror. Y voy a sacar este borde para hacer el bordecito. Shift D, y luego P y Selection. Así tenemos ahora este borde en otro objeto. Ahora esto pueden ver que es un objeto que tiene bordes, vertex. Por eso lo vamos a convertir a curva. En modo objeto, clic derecho, convertir a curva. Aplicar las transformaciones y luego vamos a hacer extrude en este parámetro que viene en las curvas. Y luego lo convertimos a mesh. Cuando tiene muy baja resolución este bordecito, yo le aplico el modificador en nivel 1 primero y luego le vuelvo a aplicar otro para darle un poco más de resolución y que tenga más curvitas. Va a depender a veces la conversión de mesh a curve, te lo deja con mucha resolución y otras veces con muy pocos loops. Y aquí le doy el mismo material verde, Shade Smooth. Y lo empiezo a achicar un poco porque encuentro que estaba muy grande. Voy a agregar un modificador de multires, para eso hay que eliminar el otro de Subdivision.
y voy a empezar a esculpir lo mismo que hicimos con el otro globo. En este caso aquí también se tiene que juntar esta parte con el globo de allá, ya que supuestamente esto está pegado, como hay los globos que son de distintas partes van como pegados. Entonces hacemos esa simulación así. Y aquí hago como el corte como si estuviera más aplastado ahí al medio. Todo esto con el mismo pincel de Draw Sharp, creo que se llama. Y ahora hago lo de los lados. Esto también, estos tipos de globo a veces lo hacen con simulación, pero a mí me gusta hacerlo así porque siento que tengo mucho más control de dónde quiero poner yo cada texturita. Queda mucho más como bonito, hecho a mano también. Y ahora aplico otro mirror para duplicarlo hacia el lado izquierdo. También voy a aplicar otro mirror a este bordecito. Y estoy viendo qué cosas puedo corregir. Y ahora veo que voy a corregir esta forma, ya que una no está en el centro, o por lo menos donde yo hice esa raya, que es donde se juntan. Así que voy a tratar de llevarla hacia allá, donde yo hice la raya del corte de la juntura del globo. Y también voy a empezar a editarlo para darle un poco más de movimiento y no esté tan plano. Eso nos va a realzar mucho más el material, y no, ya que como es metálico refleja una cara muy plana cuando son objetos planos. Entonces al moverlo y darle más curvitas hace que el material vaya brillando y oscureciéndose y darle mucho más realismo. Entonces aquí empiezo a hacer lo que les decía, de hacer la curva mucho más dispareja. Y en este lado que ven que está mucho más recta, casi no tiene curva. Bueno, de todas formas esta parte no se va a ver, pero en caso que quisieran hacer un render completo, siempre hagan el trabajo por todos lados. Ahora voy a agregar un plane porque vamos a hacer el objeto que se usa para sujetar abajo el globo con un hilo. Ahora voy al modo edición y empiezo a agregar loops con control R. Y así tengo esta cuadrilla del medio que la voy a eliminar seleccionando estas 4 caras y borrándolas. Y ahora voy a achicar esta parte y empezar a dar un poco de forma circular. Con esta selecciono estos loops, y Loop Tool lo tienen que activar. Un addon de Blender se llama Loop Tool. Loop Tools lo buscan en los addons, lo activan y ahora les va a aparecer eso de Circle. Entonces sí pueden poner que esa forma que seleccionamos fuera circular de inmediato y no hacerlo a mano. Y así queda un círculo perfecto. Y ahora simplemente empiezo a editar los vertex y a dar la forma que quiero de este objeto. Ahora lo voy a achicar y acomodar en la posición correcta. Voy a agregar el mismo material verde que ya habíamos creado. Voy a ir al modo Sculpt y con el pincel de Grab voy a darle un poco de movimiento para romper un poco la estructura
tan rígida. Shade Smooth, no se olviden siempre de aplicar eso para que se vea todo suavizado. Aquí simplemente estoy ajustando el globo al centro de la cámara. Y voy a comenzar a editar un poco las luces, ya que siento que todavía le falta un poco de brillo. Así que aquí empiezo a probar a subir las luces. Y aquí estoy tratando de quitar esa sombra media oscura que se ve en el lado izquierdo, porque en este caso no nos ayuda mucho esa oscuridad, ya que quiero que brille mucho, pero que también se sienta de dónde vienen las luces. Y ahora agrego una que arriba que le dio un plus muy bueno. No la pongo tan fuerte porque no quiero que me queme el color. Voy a cambiar el color de fondo para probar cómo queda mejor. Subo el roughness porque no quiero que tenga reflejos. Acá sigo probando las luces porque todavía no me convencen. Así que voy a subirle un poco al HDRI. Voy a probar dejarlo en 1. Y creo que por ahí anda mejor. Así que saco esta ventana. Y ahora bajo un poco las luces, ya que subimos mucho el HDRI. Y aquí estoy rotando el globo para ver qué toma es la que me gusta más, si quiero que se vea de frente o un poco girado. Y todos estos ajustes ya son súper personales, de cuánta luz quieren, de cuántas luces le van a poner. Yo estuve después, igual seguí jugando porque no me convenció este resultado. Y le fui agregando o subiendo niveles a las luces, nada más complicado, y llegué a este resultado. Aquí también dupliqué el objeto y le cambié materiales. Cambié los colores de las texturas y simplemente las reemplacé. Nada que no haya explicado acá. Y ya estamos en el final del tutorial y ojalá que les haya gustado para poder hacer su propio globo. Nos vemos en un próximo tutorial.